Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César Bustamante y el día de hoy estaremos realizando la siguiente práctica. Y es que vamos a agregarle animaciones a nuestro personaje a medida que éste realiza movimiento. Es decir, cuando nuestro personaje se mueve hacia adelante, vamos a colocarle una animación de correr hacia adelante. Lo mismo ocurrirá si se mueve hacia los costados o hacia atrás. También haremos un pequeño cambio de estado para nuestro personaje cuando éste salte. Así que comencemos. En videos anteriores hemos creado una cámara en tercera persona, es decir, una cámara que se encuentra en la parte posterior de nuestro personaje y esta cámara sigue a nuestro personaje a medida que éste se mueve. Además, esta cámara o el movimiento de esta cámara sirve para rotar a nuestro personaje. Vamos a ejecutar el proyecto para que podamos apreciar lo siguiente. Nuestro personaje se mueve utilizando las teclas de flecha arriba, flecha abajo y flecha hacia los costados, pero yo no quiero eso. Yo quiero que pueda utilizar el comando WSAD para moverse. Si entramos al script de nuestro player, podemos observar cuáles son las entradas por el teclado que hacen que el personaje se mueva. En esta línea de código podemos observar que existe una entrada y esta entrada corresponde a los movimientos izquierda, derecha, arriba y abajo. Y estas entradas ya vienen preconfiguradas en nuestro motor de videojuegos. Cada una de estas viene identificada con las letras UI, piso y luego un nombre que identifica qué tecla o qué se ha presionado. Entonces, antes de hablar de todo el código de nuestro player, vamos a modificar estas entradas. Nos venimos a nuestro proyecto, vamos a ingresar al menú Project, a la opción Project Settings, Input Map. Dentro de esta pestaña, si activamos mostrar las acciones preconstruidas, podemos apreciar todas las teclas que ya vienen preconfiguradas o las acciones del teclado o de entrada que ya vienen preconfiguradas. No necesariamente son acciones del teclado, también pueden ser acciones del mouse o de un joystick. Entonces nosotros vamos a configurar nuestras propias entradas. No quiero que se utilicen las flechas, sino que se utilicen las teclas WASD del teclado. Y acá donde dice agregar nueva acción, vamos a colocar el nombre que identifique nuestra nueva acción. En este caso voy a colocar una acción para que se mueva a la izquierda. Le damos Enter y se ha creado una nueva acción. Ahora vamos a crear una acción para cuando se mueva a la derecha. Ahora una acción para cuando se mueva hacia adelante y una acción para cuando se mueva hacia atrás. Ok, entonces ya hemos creado 4 entradas. Ahora vamos a asignarles a estas 4 entradas una tecla del teclado. Entonces a la acción izquierda le vamos a dar aquí al signo más. Y vamos ahora a presionar la tecla correspondiente a esa entrada. En este caso, como es el movimiento a la izquierda, vamos a seleccionar la tecla A. Y le vamos a dar OK. Ahora vamos a colocar una tecla para la acción de moverse a la derecha. Le vamos a dar aquí al signo más, D. Le damos OK. Y así hacemos con Up y Down. Hemos configurado 4 entradas por el teclado que van a corresponder a los movimientos de nuestro personaje. Cerramos. Si yo ejecuto mi proyecto, el personaje aún se va a seguir moviendo con las flechas de arriba, abajo, izquierda y derecha, porque aún no le hemos dicho en el código que acepte o que utilice las nuevas acciones que hemos creado. Por lo tanto, nos venimos a nuestro código y ahora vamos a cambiar estos nombres que aparecen aquí. Entonces vamos a quitar el UI porque a la acción de mover a la izquierda la hemos llamado left. Acá vamos a quitarle el UI porque la acción de mover a la derecha la hemos llamado right. Y así vamos a hacer con el up y con down. Guardamos, nos venimos a nuestro proyecto y ejecutamos. Y como pueden ver, ya me puedo mover con WSDA. Y podemos rotar nuestro personaje utilizando el ratón. Ok, otra cosa que vamos a cambiar es la sensibilidad. Estoy notando que mi personaje se mueve bruscamente, o mejor dicho, estoy notando que mi personaje rota bruscamente
cuando muevo el cursor del ratón. En el video anterior nosotros hemos declarado dos variables públicas. Lo podemos observar aquí en el código en el Camera Controller. Hemos declarado una variable pública llamada sensibilidad horizontal y también hemos declarado una variable pública llamada sensibilidad vertical. Le hemos colocado el atributo Sport. Esto lo hemos hecho para poder acceder a estas variables a través del editor. Es decir, si nos venimos a Godot, seleccionamos Camera Controller, en el panel inspector podemos apreciar las dos variables que hemos declarado en nuestro código de Camera Controller, la sensibilidad horizontal y la sensibilidad vertical. Así que vamos a cambiar estos valores y vamos a ponerle o vamos a colocarle 0.5. Bueno, si coloco 0.5 estaría subiéndole la sensibilidad y lo que quiero es bajar la sensibilidad. Entonces vamos a colocarle 0.005 y 0.005. Guardamos y ejecutamos. Todavía considero que se está moviendo bruscamente. Entonces voy a bajarla un poquito más. Vamos a colocarle 0.001. Le damos Enter, guardamos, ejecutamos. Y ahora sí se mueve un poquito mejor. No se mueve tan bruscamente. Voy a subírsela un poquito más. Vamos a colocarle 0.02. Guardamos. Ok, entonces ya configuramos la sensibilidad de la rotación de nuestra cámara y a su vez la rotación de nuestro personaje. Vamos a hablar un poquito acerca del código que nos creó la plantilla de Godot, el cual controla el movimiento de nuestro personaje. Entonces nos venimos acá a nuestro editor Visual Studio Code y vamos a abrir el código player.cs. Y rápidamente voy a hablar de este código. Bueno, este código nos ha creado una clase principal llamada Player. Esta clase hereda de la clase Character Body 3D, es decir, posee los atributos y los métodos de la clase Character Body 3D. Estos métodos y estos atributos los podemos ver en la documentación de esta clase. Bueno, en esta clase principal tenemos la declaración de dos constantes que ya voy a modificar. No van a ser constantes, le vamos a quitar la palabra reservada const y le vamos a colocar el atributo Sport. Ok, ¿para qué son estas dos variables? Estas variables controlan la velocidad y la fuerza de salto de nuestro personaje. Además de estas dos variables, tenemos otra variable que controla la gravedad o la fuerza de gravedad de los players de tipo Character Body 3D. Porque los nodos Character Body 3D no generan físicas automáticas. Por lo tanto, tenemos que simular la física a través de fuerzas de gravedad, de fuerzas de movimientos, entre otras. Esta variable obtiene su valor de nuestro proyecto, desde las propiedades de nuestro proyecto, desde el proyecto setting o project setting, y las obtiene del apartado Physics 3D Default Gravity. Bueno, si nosotros accedemos a nuestro editor Godot y nos venimos a Project, al menú Project Setting, podemos ver acá en la pestaña general que hay una opción que se llama Physics. En esa opción hay una que se llama 3D y dentro de esta opción 3D se encuentra una propiedad llamada Default Gravity o gravedad por defecto. Esto que está acá es una cadena de texto, no es un valor numérico. Por lo tanto, en nuestro código nosotros accedemos a esta propiedad y para poder almacenarla en la variable gravedad, que es de tipo float, debemos convertirla a un valor de tipo float. Recuerden, es una cadena de texto, pero con el método aSingle la convertimos a un valor de tipo float. Por lo tanto, este valor que está acá es 9.8 y se almacena en la variable gravedad. Bueno, la variable lookup la declaramos en el video anterior. De la función ready hablamos en el video anterior. Es una función que se ejecuta en el ciclo de vida de nuestro nodo. Y en esta función es recomendable inicializar variables. También tenemos la función PhysicProcess que se comporta de manera similar a la función process.
Esta función también se ejecuta en el ciclo de vida de nuestro nodo y prácticamente se está ejecutando siempre. En esta función hemos declarado una variable de tipo vector3 llamada velocity, y en esta variable hemos almacenado el atributo velocity con V mayúscula, que es un atributo que poseen los nodos de tipo Character Body 3D, que es característico de este tipo de nodos. Recuerden que nuestro nodo player hereda de Character Body 3D, por lo tanto posee ese atributo. Hacemos una pregunta con un condicional sí. Si no está tocando el piso, es decir, esta es una función que también es característica de los nodos Character Body 3D. Es decir, si el Character Body 3D no está tocando el piso, bueno, le aplicamos una fuerza de gravedad. Luego preguntamos si hay una entrada por el teclado con la acción UI Accept, que corresponde a la tecla Enter y a la tecla espaciadora, y se está tocando el piso, entonces aplicamos una fuerza al vector velocidad. Los ejes coordenados en Godot se distribuyen de la siguiente manera. Por acá tenemos el eje Z, por aquí tenemos el eje X, y hacia arriba, en una tercera dimensión, tenemos el eje Y o el eje Y. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos aplicándole fuerzas negativas al eje Y, es decir, si no estás tocando el piso, voy a aplicarte una fuerza hacia abajo. Pero si estás tocando el piso y se presiona la tecla de saltar, que es la tecla espaciadora, pues entonces aplicamos una fuerza hacia arriba, una fuerza positiva. También tenemos la declaración de un vector 2 que va a controlar la dirección de nuestro personaje. Y como podemos ver, esta dirección se encuentra asignada por las entradas WSAD del teclado. ¿Qué hace esta línea de código? Bueno, utiliza la matriz de transformación BASIS, que es una matriz de 3×3, y la multiplica por un vector de 3 dimensiones que contiene solamente el movimiento en X del personaje, la entrada en Z hacia adelante y hacia atrás. Recuérdense que estamos utilizando input_dir, que es un vector de 2 dimensiones, por lo tanto solo tiene entradas X y Y, y esas se las estamos colocando un vector en 3 dimensiones. Entonces estamos modificando solo los movimientos hacia los costados y hacia adelante y hacia atrás. Y este vector lo normalizamos, es decir, lo convertimos en un vector cuya longitud máxima es 1. Ahora, a través de un condicional, preguntamos si nuestro vector dirección es diferente del vector 0. Si es diferente del vector 0 es porque ha existido movimiento. Entonces, por lo tanto, si ha existido movimiento, vamos a asignarle ese movimiento al vector velocity. Recuérdense que el vector velocity es una propiedad de los nodos Character Body 3D, y este vector es el que se utiliza para mover al nodo Character Body 3D. Entonces, si ha habido movimiento, si ha habido cambios en el vector dirección al vector velocity, tanto al X como al Z, le asignamos esos cambios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, le asignamos al vector velocity coordenada X la dirección X, y al vector velocity coordenada Z la dirección Z, y lo multiplicamos por speed, que controla la velocidad del personaje. Estas líneas de código que se encuentran aquí las vimos en el video anterior, y esto básicamente es para que nuestro nodo pueda rotar en la dirección de un punto objetivo. Si no hay movimiento, al vector velocidad le asignamos el valor 0, y lo hacemos con una función de interpolación que nos ofrece la librería mat. Y por último, este vector velocity que hemos venido modificando, se lo asignamos al atributo velocity con V mayúscula. Y por último, utilizamos la función move and slide para que nuestro personaje se pueda mover. Esta es una función que es característica de los nodos Character Body 3D. Ok, una vez que hemos conocido el código, o por lo menos de manera muy general, vamos a proceder a modificar este código, agregarle una serie de cosas. Lo primero que haremos será multiplicar acá al vector velocity, o a las componentes del vector velocity, por delta. Recuerden que delta es el parámetro de entrada de la función physicProcess. Vamos a convertir delta en tipo float. Ok, lo mismo vamos a hacer con la componente Z. Vamos a multiplicarla por delta.
y vamos a convertir este delta en tipo float. Si yo hago esto, el movimiento será extremadamente lento. Entonces, para evitar que sea muy lento, vamos a multiplicarlo por 15, o podemos multiplicarlo por cualquier otro número, eso queda a criterio de ustedes. Y vamos a guardar y vamos a ejecutar para ver cuál es el resultado. Aún sigue moviéndose muy lento, entonces quiere decir que tenemos que modificar el valor de speed. Fíjense que el valor de speed viene por defecto en 5.0. Nosotros hemos utilizado el atributo sport para que este valor sea accesible a través del editor de Godot. Si queremos modificar este valor de speed, lo que tenemos es que venirnos a nuestro editor de Godot, entrar a nuestro nodo player o directamente aquí en nuestro nodo player seleccionamos y automáticamente en nuestro panel inspector aparece el valor de speed. Podemos modificar este valor de speed, por ejemplo podemos colocar 30, guardamos, ejecutamos. Aún sigue estando lento, pero creo que no le di enter, tengo que darle enter. Ahora sí guardamos y ejecutamos, y ahora sí se mueve un poquito más rápido. Quiero que se mueva un poquito más rápido. Bueno, vamos a colocar aquí 35. Me parece perfecto. Otra cosa que haremos antes de animar nuestro personaje es que vamos a colocarle un pequeño suavizado al movimiento de rotación. Fíjense que cuando yo ejecuto y roto el personaje, esto lo hace casi de inmediato. Y yo quisiera que tuviera un pequeño retardo, un pequeño suavizado, que se note que estoy rotando el personaje. Por lo tanto, vamos a crear una nueva variable que nos permita interpolar el movimiento de rotación. Entonces nos venimos a nuestro código del player y vamos a crear una nueva variable que vamos a llamar, esta variable va a ser de tipo vector3 y vamos a llamarla layer direction. Esta variable va a ser privada. Vamos a borrar esto que está aquí. Entonces hemos declarado una variable que me va a almacenar el vector para la rotación de nuestro personaje. Entonces, ¿dónde ocurre la rotación de nuestro personaje? La rotación de nuestro personaje ocurre cuando hacemos que este personaje gire en dirección de un vector objetivo o de un nodo objetivo que posee una posición. Entonces lo que vamos a hacer es decirle o escribir que layer direction va a ser este nuevo vector. Colocamos punto y coma. Bueno, hasta aquí realmente no hemos hecho nada, porque a layer direction le asignamos el vector que vamos a introducir dentro del look A. Pero lo que queremos es interpolar el movimiento de este vector dirección, es decir, crearle un suavizado al movimiento de rotación. Entonces a layer direction le vamos a colocar el mismo valor de layer direction y vamos a interpolarlo con la función layer, que es una función de interpolación que recibe como parámetros un vector y una fuerza de suavizado. Entonces cerramos el paréntesis acá y vamos a colocarle una fuerza, por ejemplo, puede ser, voy a colocar valores y voy a ir modificándolo. Vamos a colocarle 0.15, este es un valor de tipo float. Al vector layer direction le hemos asignado como valor el mismo vector layer direction, pero hemos hecho un suavizado entre este nuevo vector y el vector layer direction. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar este código para ver la diferencia. Bueno, no se nota el retardo que hay entre la rotación, es muy leve. Voy a modificarlo. Entonces vamos a colocar, en vez de 0.15 vamos a subírselo un poquito más, vamos a colocarle 0.5 para ver cuál es el resultado. Fíjense que ahora sí se nota un poco más que hay un pequeño retardo cuando giro y el personaje pues tiene un retardo al girar. Es muy leve, pero bueno, creo que así está muy bien.
voy a acercar la cámara más al personaje. Para lograr que la cámara se acerque más al personaje, nos venimos al Camera Control, al nodo Spring, y nos venimos a la opción Spring Length y la colocamos la longitud de Spring en 2. Fíjense que ahora sí hay un pequeño retardo. Es muy leve. Bueno, vamos a colocar la longitud de Spring un poquito más atrás, 2.5. Creo que así está bien. Ok, ahí se nota el retardo. En fin, vamos ahora a animar nuestro personaje. Pero antes de animarlo, quiero rápidamente retocar la escena. Es decir, voy a colocar otros obstáculos y le voy a agregar texturas. Así que voy a colocar el video en alta velocidad para que no se extienda más. Ok, ahora sí pasamos a animar nuestro personaje. Para animar nuestro personaje vamos a hacer uso de dos nodos. Vamos a hacer uso del nodo Animation Player y también vamos a hacer uso del nodo Animation Tree. Vamos a comenzar hablando un poquito del nodo Animation Player. Para ello nos venimos a nuestra escena Player y vamos a seleccionar acá nuestro Player final. Vamos a cambiarle de una vez este nombre. Vamos a dejar simplemente Player. Y a este player, como lo hemos importado de un archivo .glb, él internamente contiene una serie de nodos que son el esqueleto, el nodo que contiene las texturas, las mallas de este personaje, pero no lo podemos apreciar. Para poder ver cuáles son los nodos que posee internamente este nodo que ha sido importado, tenemos que darle clic derecho y luego presionar la opción Make Local. Y como pueden apreciar, ya aparecen todos los nodos que componen a Player. Tenemos un nodo 3D llamado Armature, tenemos un nodo llamado Skeleton 3D que proporciona una interfaz para administrar una jerarquía de huesos. Generalmente este esqueleto o armadura se ha creado o definido con un software de modelado externo, como en este caso Blender. También tenemos unos nodos de mallas que contienen pues las mallas, el cabello, la cabeza, bueno, el cuerpo y así sucesivamente. El que realmente nos importa es el nodo Animation Player, ya que este nodo contiene las animaciones que hemos importado con nuestro personaje. Fíjense que acá en la parte inferior se nos ha abierto este panel. Este panel es el panel Animation. Y en este panel se encuentran todas las animaciones y cada una de los keys de nuestras animaciones. Con el scroll y la tecla control vamos a incrementar o darle zoom a este panel. Y acá en este combo select tenemos cada una de las animaciones de nuestro personaje. Tenemos la animación idle, también tenemos la animación de correr, correr hacia atrás y cada una de ellas posee sus propios keyframes. Nosotros podemos reproducir estas animaciones dándole play, pero fíjense que la animación se ejecuta una sola vez. Así, si hacemos play en la animación de running, esta se ejecuta una sola vez. Yo quiero que estas animaciones se ejecuten de manera cíclica, es decir, que se repitan constantemente. Para lograr esto, pues le vamos a dar este botón que se encuentra acá en la parte superior derecha de nuestro panel de animaciones. Ejecutamos y fíjense que la animación ahora se ejecuta constantemente de forma cíclica. Entonces vamos a hacer esto con cada una de las animaciones donde quiero que se ejecuten constantemente de forma cíclica. Y vamos a ejecutar nuestro proyecto. Fíjense que ya nuestro personaje obtiene la pose que hemos dejado en nuestro Animation Player. Si yo cierro y abro nuevamente el Animation Player y cambio de pose,
cuando ejecute va a tener esta pose. Pero yo no quiero eso, yo quiero que ejecute la pose o la animación correspondiente a su estado. Es decir, si mi personaje está quieto, bueno, que ejecute la animación idle. Si nuestro personaje se mueve hacia adelante, quiero que se ejecute la animación de correr hacia adelante. Si nuestro personaje salta, que ejecute la animación de saltar. Bueno, para ello vamos a utilizar otro nodo que es complemento a la Animation Player. Yo recomiendo encarecidamente no utilizar solo el nodo Animation Player, sino que también utilicen el nodo Animation Tree, pero eso lo dejaremos para otro video. Antes de finalizar, quiero anunciarte que ya hemos abierto nuestra cuenta de GeekHack, donde podrás descargar todos los recursos de nuestros videos. Recuerda darle like, suscribirte y presionar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos vemos en la segunda parte, donde le agregaremos animaciones a las mecánicas de nuestro personaje. Hasta luego.